Buenas noches, ya está en el estudio Jorge Fernández Díaz, colega, amigo, compañero en el diario La Nación, somos columnistas los dos ahí. Y lo llamé porque me parece que lo que pasó en los últimos días merece que hagamos una evaluación no solo económica, sino también política. Y también está en el estudio Ezequiel Burgo, que fue coautor con Juan Carlos de Pablo del último libro que escribieron, que es una serie de reportajes que le hicieron al presidente Milei, y él es editor de la sección Economía del diario Clarín y por lo tanto nos puede ayudar a interpretar este momento de la economía. Y también está Sheila Bilker, directora de la agencia Tres Puntos y una de las más prestigiosas analistas políticas, analistas de opinión pública del país. Antes quería hacer algunas reflexiones. Veníamos mal, veníamos muy mal. Y esto nadie lo decía, porque nadie quiere echar más leña al fuego cuando hay fuego. Sobre todo porque este es un país que vivió muchos incendios. Pero fíjense que la semana pasada, en 3 días, se necesitaron 1.110 millones de dólares del Banco Central para contener el precio del dólar, que no sabemos si lo iban a frenar o no, no sabemos qué iba a pasar después, no se pudo saber. Pero ¿quién aguanta, qué gobierno, qué Banco Central aguantan 1.110 millones de dólares que se fugan en 3 días para contener el precio del dólar? Esto es imposible. Esto es imposible. Esto fue hasta el viernes. El lunes, felizmente, apareció Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Es tal vez una de las 2 o 3 figuras más importantes de la economía mundial. Es lo que acá llamaríamos el ministro de Economía de Estados Unidos, Scott Bessent, y anunció una ayuda directa del gobierno norteamericano al gobierno de Milei. En ese momento no se precisó monto, no se precisaron condiciones, no se precisaron nada. Pero con eso bastó para frenar la incertidumbre. Para frenar la incertidumbre que estaba siendo cada vez más creciente. Y bajó, nada más que por esa frase, bajó lo que tenía que bajar y subió lo que tenía que subir, y se empezó a normalizar los mercados. Hoy ya se conocieron más precisiones, por lo menos se conoció que el monto del préstamo va a ser de unos 20.000 millones de dólares. No se sabe si va a ser swap, si van a comprar bonos. Esto lo voy a hablar mejor con Ezequiel Burgo, que él conoce mejor de estos temas. Pero lo cierto es que nos sacaron al país de una crisis muchísimo más profunda. No sé si Milei en algún momento va a reconocer esto o no, pero estábamos al borde de una crisis muy profunda. Ahora, esa es una realidad, nos sacaron de ese peligro. La otra realidad es que es un préstamo, los préstamos hay que devolverlos en algún momento. Y este es un préstamo no de un organismo multilateral que están acostumbrados a que le bicicleteen los pagos. Entonces no le pagan el capital, le pagan los intereses. Ellos están acostumbrados. Este es un préstamo, en cualquiera de las características que tenga, de un gobierno como el gobierno norteamericano. Va a tener que devolverle en una fecha más o menos establecida. Y también hay condiciones políticas y económicas que no se conocen. La verdad que no se conocen. El presidente Milei no es un hombre de consensos, no le gustan los consensos. Por lo tanto, su relación con la sociedad es binaria, o lo odian o lo aman. Lo primero que el presidente tendría que advertir es el grado de incertidumbre que la sociedad argentina vivió en los últimos días. Que es una sociedad como la Argentina, como somos la sociedad argentina, que ha vivido momentos de inestabilidad económica
que después siguió la inestabilidad social y después la inestabilidad política e institucional. Y encima el gobierno tiene a frente así al club del helicóptero, que ya lo tenía Macri también, y que obviamente los integran en primer lugar los kirchneristas. ¿Qué significa el club del helicóptero? Que querían los kirchneristas y los peronistas, muchos peronistas, que Milei termine cuanto antes el gobierno y se vaya antes de que termine su mandato. Ahora, también el presidente debería hacer una autocrítica, esa autocrítica que prometió cuando perdió las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre pasado, hace poco tiempo. Porque acá hubo un momento después que él ganó la presidencial, que creían que habían ganado todo, que creían que ellos solos podían gobernar la política, podían ganar elecciones, podían gobernar la economía, podían hacer todo, solos. No necesitaban la ayuda de nadie. Esto se vio que no es así, La política hoy le da un triunfo, mañana le da una derrota. La política es mucho más dinámica y cambiante de lo que imaginan las personas que no tienen experiencia política, como son Milei y gran parte de su gobierno. Esto es así. La política es dinámica y es cambiante. Lo que hoy es de una manera, dentro de una semana o de 15 días puede ser de otra manera. Acordar con los Estados Unidos y tener la aprobación del Fondo Monetario es el camino correcto en la situación que estaba la economía argentina, en la situación que heredó Milei de la economía argentina. Hoy escuchaba a Alberto Fernández, o leí a Alberto Fernández, que estaba dando su opinión sobre los acuerdos de hoy de Milei con el gobierno de Trump. Yo quisiera escuchar a Alberto Fernández su opinión sobre el gobierno que dejó Alberto Fernández y su amigo Sergio Massa. Eso es lo que importa hoy, de Alberto Fernández. Pero hoy la propia directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que habló con Milei, ponderó los progresos de la política argentina en materia de inflación, en materia de déficit fiscal o de equilibrio de las cuentas públicas. A ver, veamos qué dijo. So important that fiscal discipline, strong monetary policy, and structural reforms to strengthen the Argentine economy continue to be in place. The Argentine economy is not growing like before. Are you worried about that? Concerned? It is really important to continue on the path of reform to strengthen the conditions for growth. And in our meeting with the President, we dedicated a lot of time to talk about the critical structural reforms that would lift up economic activity. Fíjense que ella habla de la necesidad del crecimiento también, el crecimiento de la economía argentina. Este es un punto clave, pues la economía argentina está estancada desde marzo, abril, es decir, desde hace 5 o 6 meses. Y ese estancamiento lo siente sobre todo la gente, y sobre todo la gente de menores recursos. Este estancamiento significa que la economía ni atrasa ni avanza, ni atrasa ni avanza. Está ahí desde marzo, abril. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Yo lo que veo, viendo el gobierno de Milei, él tiene una gente capaz de manejar la macroeconomía. La macroeconomía son los grandes números, ¿no? La inflación, pero veo que le falta gente para manejar la microeconomía, el día a día, que es la economía de la gente de los argentinos comunes. Por supuesto que se necesita de la macroeconomía para la microeconomía, pero le está faltando gente para manejar la microeconomía. Y después están los errores políticos. Recién hablábamos de que hubo un momento en que el presidente creía que ellos podían controlar solo toda la política argentina, el gobierno, las elecciones, todo. Bueno,
Un gobierno tan minoritario en el Congreso, tan minoritario, no puede manejarse solo de ninguna manera y los acuerdos tienen que ser permanentes, no circunstanciales. Por eso el presidente va a tener que cambiar su manera de relacionarse con la política porque se lo están pidiendo el Fondo Monetario, que la Argentina es el mayor deudor del fondo. Y le está diciendo, ojo, para pagar nosotros, para que ustedes paguen, nosotros necesitamos mirar algo más que el tiempo de su mandato. Están pidiendo acuerdos. Y creo que hasta Estados Unidos también está pidiendo acuerdos. El presidente tiene que optar, me parece a mí, por una política de consensos, de acuerdos, de negociación, que es la política propia de un sistema democrático y republicano, aunque nos llamen ñoños republicanos, como ellos llaman a los que hablamos de las condiciones de un sistema democrático y republicano. Eso es lo que va a tener que hacer. La etapa anterior, la que se vivió hasta ahora, es claro que así no funciona. Estuvimos al borde del abismo hace apenas 4 días. La crisis se resolvió, y seguramente va a haber condiciones políticas y económicas que va a poner Estados Unidos. Vuelvo a decir, no se las conoce hasta ahora. Ahora no se puede dejar pasar semejante momento como el que se vivió crítico sin tomar lecciones y fundamentalmente sin hablar de la gestión del gobierno. Hay muchas cosas que no se hacen no porque no hay plata, como dice el gobierno, sino porque no hay funcionarios idóneos para hacerla. No hay funcionarios idóneos para hacerla. Esto es grave. Para las elecciones falta un mes. Las elecciones nacionales que van a decidir, o van a conformar el Congreso que va a acompañar a Milei en los últimos 2 años de su actual mandato. Son muy importantes. El 26 de octubre, elecciones nacionales de legisladores, tanto de senadores nacionales como diputados nacionales. ¿Es poco o es mucho tiempo? Para la política es poquísimo tiempo. ¿O es mucho tiempo? Sí, es mucho tiempo también. Porque saben que para la política, mire, la otra vez leía un libro de Angela Merkel, la ex primer ministra de Alemania, que decía que en Alemania una semana de política es mucho tiempo. Aquí es la eternidad directamente. Y estamos hablando de un mes. Ahora, también es poco tiempo para lo que el gobierno tiene que hacer después de todo lo que pasó. Jorge Fernández Díaz.